Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va Desnudo. Tengo que empezar con un paréntesis. En este vídeo, como en muchos otros casos, utilizo indostano como gentilicio para las personas naturales de la India. Aunque no es del todo correcto, es menos confuso que llamarles como debería hacerse indios, debido al significado que adoptó esta palabra por la confusión de Cristóbal Colón, y mucho menos que llamarles hindúes, que es el nombre de una religión en la India, país donde también abundan los budistas, los musulmanes y los cristianos. Y en este video hablo sobre todo de acontecimientos que se han dado en los Estados Unidos. ¿Por qué? Por lo mismo por lo que los grandes gurús se van a Estados Unidos y no a Moldavia o a Tuvalu. Porque es el país con la mayor influencia cultural del mundo y lo que allí ocurre acaba siendo asunto de todos, sea el rock, las películas de Hollywood, el posmodernismo asnal o la exploración espacial. Y lo mismo se ha dado con el misticismo de la India y su exitosísima comercialización. Y ahora vamos a contar una historia. Y la historia es más o menos la misma siempre. Un personaje de la India se da a conocer generalmente mediante alguna celebridad o famoso o famosete que lo recomienda a su entorno como guía espiritual porque dice unas cosas chulísimas y bien profundas. Por ejemplo, olvida todo lo que sabes sobre ti mismo, olvida todo lo que alguna vez has pensado sobre ti mismo, empieza como si no supieras nada. Sentir es el principio, pensar es el camino, la revelación espiritual es el destino del viaje. Hay una unidad, una integridad unificada, una ley natural total en la conciencia unificada trascendental. Dedica más tiempo a lo más pequeño y deja que lo más grande sienta así el fruto de tu esfuerzo. La vida comienza donde termina el miedo. Todo lo material es sustituible, todo lo espiritual es imprescindible porque lleva a la unidad con el universo. La humanidad significa unidad de pensamiento, palabra y obra. Mira cuánto te rodea y luego mira dentro de ti. El universo que contienes es más rico que el que te rodea. La vida misma dentro de ti anhela ser gozosa porque la alegría es la naturaleza de la fuente de la creación. Quien elige el fácil camino cuesta abajo tendrá que subir el doble de montaña si quiere alcanzar el autoconocimiento. No. Por cierto, 5 de estas citas chulísimas y bien profundas son fake. O bueno, quizás todas son fake, pero quiero decir que 5 provienen de reconocidos maestros espirituales de la India y 5 me las inventé al vuelo mientras preparaba este video. Bien, esta celebridad, famoso o famosete que recomienda el guía espiritual, consigue que los medios de comunicación se fijen en él y reproduzcan sus citas chulísimas y bien profundas y que cuenten su historia como místico humilde, austero y ascético que ha traído a multitudes a escuchar sus enseñanzas. El guía espiritual atrae más seguidores, con más o menos recursos, pero recibe recursos de todos. Funda un ashram o una comunidad, o un pura, o un monasterio, una escuela de yoga, un retiro, un templo o alguna institución así, donde se le cobra aún más dinero a los asistentes para que se purifiquen espiritualmente durante un tiempo o se queden para siempre al servicio del gurú, que con frecuencia aprovecha para mantener relaciones sexuales con sus seguidores, vivir como príncipe, tener patente de corso para decir no solo frases chulísimas, sino mentiras gordas y brutales, ya sea sobre su capacidad de levitar, sobre lo sano que es comer mercurio o sobre cualquier barbaridad. Y ser agasado de todos modos como fuente de sabiduría hasta el día de su muerte y más allá. Y mientras él muere ya ha aparecido un guía espiritual más y otro, y otro, y otro, y otro, sucediéndose para disputarse la atención, la adoración y el dinero de los buscadores de la verdad. Algunos budistas, otros hinduistas, yogis, místicos y gurús, todos con mensajes diversos, frecuentemente incompatibles entre sí y contradictorios, pero todos aceptados porque hablan muy bonito, porque transmiten confianza y cercanía y espiritualidad sincera. En palabras de Groucho Marx, o quizás de George Burns o de Jean Giraudoux, lo más importante en la vida es la sinceridad. Si sabes fingirla, ya la hiciste. Pero ¿de dónde viene la fascinación del mundo por la espiritualidad real o fingida de la India? La pasión por lo desusado, lo extraño, lo ajeno, está probablemente detrás del entusiasmo por lo que llamamos Oriente, que expresa lo que llamamos Occidente, y lo digo así porque las fronteras no están muy claras. Pero vamos a aceptar que el mundo árabe, la India, China, el Asia oriental y suroriental, incluido Japón, conforman eso que llamamos Oriente, y Occidente, pues es
para este lado. La parte académica y seria del estudio de ese Oriente comenzó en Europa en el siglo XVII con personajes como los británicos Edmund Castell y Edward Pocock, que figuraron entre los primeros llamados orientalistas. Castell abordó el estudio de los idiomas relacionados con el árabe, mientras que Pocock se interesaba más por el aspecto religioso y los manuscritos bíblicos sobrevivientes en lugares como Siria, así como en la literatura de la época. También en el siglo XVII la Compañía Británica de las Indias Orientales empezó a comerciar con la India y el Asia suroriental, y algunos de sus oficiales propusieron que se deberían estudiar las culturas de las sociedades con las que estaban comerciando con el mismo rigor que se estudiaban las europeas. Vamos a dejar aquí de lado que esta compañía acabó apoderándose de la India, dando pie al gobierno británico hasta el siglo XX, porque eso es otro tema y uno de los más interesantes en cuanto a dominio colonial, pero que aquí no viene al caso. Pero el tema que nos interesa comienza en el siglo XVIII con Friedrich August Rosen, que publicó en 1830 algunos fragmentos del Rig Veda en alemán y en 1838 la traducción del primero de los 5 libros de ese texto. Murió joven y no pudo seguir con los siguientes libros. Le siguió Friedrich Max Müller, quien en la segunda mitad del siglo tradujo el Rig Veda y los Upanishads, textos filosóficos indostanos, además de editar un monumental Los Libros Sagrados del Oriente en 51 volúmenes, basándose en los documentos llevados a Inglaterra precisamente por la Compañía de las Indias Orientales. La traducción de los Rig Vedas al inglés a cargo de H. Wilson disparó el interés de intelectuales estadounidenses como Henry David Thoreau y Ralph Waldo Emerson, que escribieron sobre esta forma de espiritualidad y se interesaron vivamente en ella. Entra en escena entonces un personaje al que ya le hemos dedicado todo un vídeo, Elena Petrona Blavatsky, fundadora de la religión de mezcla de todo, con ella como mensajera fundamental, la teosofía, que generalizó la idea de que los maestros místicos hindús o Mahatmas eran el nivel supremo de la sabiduría y el misticismo, para lo cual doña Elena recibía mágicamente, caídas del cielo o materializadas de modo inexplicable, cartas manuscritas de los Mahatmas más falsas que $1 con la cara de Donald Trump. La popularidad de Blavatsky y la difusión de la teosofía por todo el mundo serían elementos clave en el desarrollo de lo que posteriormente sería el New Age y, por supuesto, del sucesivo desembarco de gurús místicos de toda la Haya en el siglo XX. Y en el umbral de ese siglo se da el primero de esos desembarcos guruescos en los Estados Unidos. En 1893, representantes de varias denominaciones cristianas de Estados Unidos, sobre todo de unitaristas, decidieron convocar el Parlamento Mundial de las Religiones para fomentar el diálogo de distintas formas de fe que no eran muy conocidas por entonces y mostrar la unidad sustancial de muchas religiones en las buenas obras de la vida religiosa. Jainismo, budismo de Sri Lanka, budismo zen, hinduismo, ciencia cristiana, islam, Bahá'í, Brahmo Samaj, teosofía, religiones chinas y espiritismo. Entre los asistentes estaba un joven aristócrata de familia bengalí nacido en Calcuta con el sugerente nombre de Swami Vivekananda, aunque había nacido como Narendranath Datta. Narendra, como le llamaban para abreviar, pasó por diversas búsquedas espirituales, desde la masonería hasta el brahmoísmo o un grupo cristiano dedicado a promover que los jóvenes no bebieran ni fumaran, hasta volverse adepto del gurú Ramakrishna. Luego fue su heredero y empezó a fundar grupos y templos, como veremos, siempre sin que sepamos de dónde sacó el dinero. Como tal heredero de Ramakrishna, fue al Parlamento de Religiones y dio la alocución inaugural demostrando que era un extraordinario orador. Los Estados Unidos lo exaltaron, los medios se enamoraron de su verbo resplandeciente, le ofrecieron recorrer el país dando conferencias y, por supuesto, cobrando por ellas durante 2 años, a lo largo de los cuales se convirtió en el primero de los gurús que mencionábamos al principio de este video, promoviendo, entre otras cosas, su versión particular del yoga, por entonces totalmente desconocido en Occidente. Apenas llevaba 1 año en el país norteamericano cuando fundó en Nueva York la que sería la primera Sociedad Vedanta, dedicada a promover las ideas de Ramakrishna y la adaptación de ciertos aspectos de la religión hinduista con las tradiciones esotéricas occidentales, particularmente de 3 movimientos de la época: el trascendentalismo, el nuevo pensamiento y la teosofía, la única superviviente de los 3 en la actualidad.
Hoy, por cierto, las sociedades Vedanta poseen numerosas propiedades de bienes raíces en todos los Estados Unidos y entre sus adeptos ha contado con personajes como el escritor Aldous Huxley, Robert Ingersoll, Lord Kelvin, Sarah Bernhardt, Nikola Tesla, Emma Calvé y Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz. Vivekananda también fue al Reino Unido a dar conferencias en 1893 y allí se encontró con Max Müller, ¿se acuerdan? El orientalista que eventualmente escribiría una muy elogiosa biografía de Vivekananda. Después de un tiempo en la India, entre 1889 viajó a Inglaterra, Estados Unidos, París, Bretaña, Viena, Estambul, Atenas y Egipto. Murió en la India en 1902 con apenas 39 años. Vivekananda atrajo además la atención de las mujeres estadounidenses de la época, y si tuvo o no relaciones con alguno o varias, o si las tuvieron o no los muchos swamis que fue nombrando para encargarse de sus sociedades vedantas, el hecho es que los estadounidenses desarrollaron un horror a la posibilidad de que sus mujeres, fueran seducidas masivamente por paganos de piel oscura. En 1911, en la revista Hampton Colombian, Mabel Potter Daggett escribía La invasión pagana, donde sugería que los gurús llevaban a las mujeres a la adoración de los hombres y que a los místicos les interesaba más el dinero y el sexo que las almas de sus seguidoras, lo cual puede tener algo de cierto, pero también decía que el yoga llevaba a la infelicidad doméstica, la locura y la muerte, lo cual sí es una exageración. En 1912, una tal señora Gross Alexander escribió un artículo en la revista trimestral de los metodistas titulada Mujeres estadounidenses van tras los dioses paganos, mientras que el propio Washington Post titulaba Mujeres estadounidenses víctimas del misticismo hindú, cosa que ilustraba con una fotografía del Swami Avedananda, que a mí tampoco me parece tan guapo, pero qué sé yo. Avedananda fue el director de la Sociedad Vedanta de Nueva York de 1897 a 1921. En ese temor a la sexualidad de los presuntamente célibes gurús, la inseguridad evidente de los estadounidenses sobre la fidelidad de las mujeres, el racismo y el fervor cristiano, imagínese usted el efecto que tuvo este gurú. Paramahansa Yogananda, que desembarcó en Estados Unidos en 1920 con apenas 27 añitos de edad y llegó porque había tenido una visión que le exigía ir a enseñar yoga a ese país y así probar la unidad entre las religiones de Oriente y Occidente y predicar el equilibrio entre el crecimiento material occidental y la espiritualidad indostana, lo que significa cobrar por la espiritualidad. A fines de ese 1920 y a saber con qué recursos, fundó la Hermandad para la Autorrealización, Self-Realization Fellowship, para enseñar y propagar el yoga, por supuesto que a cambio de una cuota, y empezó a traer el cebo básico de los gurús, gente famosa, la hija de Mark Twain, el famoso tenor Vladimir Rosing, y al paso del tiempo una larga lista que incluiría a científicos como Jagadish Chandra Bose y el Nobel de Física C.V. Raman, a George Harrison y hasta Steve Jobs, quien compró 500 ejemplares de la exitosísima autobiografía de Yogananda para que se le regalara a los asistentes a su propio funeral. Y aquí hay que recordar que Jobs murió por no querer atenderse médicamente de un cáncer de páncreas de la única variedad curable mediante cirugía oportuna, porque prefirió acudir a curanderos y sanadores místicos que no le ayudaron en nada. Pero era un genuino adepto. Durante los siguientes 32 años, Yogananda vivió bien en los Estados Unidos, llegando a ser recibido en la Casa Blanca por el presidente Calvin Coolidge en 1927 y acumulando a su muerte una fortuna de entre 1 y 5 millones de dólares de 1952, que hoy equivaldrían a entre 12,6 y 63,4 millones de dólares, ajustados para la inflación. Nada mal. Yogananda terminó sus días en su retiro de 29 Palms, California, donde usted hoy puede quedarse por $50 la noche. Aunque el parte médico de su autopsia indicó que murió de un ataque al corazón, los discípulos de la autorrealización aseguraron que Yogananda había logrado el Mahasamadhi, que es cuando un yogi se separa voluntariamente de su cuerpo para unirse con el todo cósmico. También aseguraron que su cuerpo no mostró señales de descomposición durante 3 semanas. Quizás esto tuvo que ver con que lo embalsamaron 24 horas después de su muerte, pero queda la duda de para qué conservaron el cuerpo 3 semanas antes de enterrarlo. Es imposible profundizar en la lista entera de gurús que aterrizaron en la conciencia global, dándose a conocer y cobrando en los Estados Unidos, que los hay desde famosísimos hasta casi desconocidos. Pero durante muchos años, la punta de lanza del movimiento del gurú millonario fue quien se hizo llamar el Maharishi Mahesh Yogi, famoso por haber sido el gurú de los Beatles durante unos cuantos meses, pero que ordeñó ese hecho durante 40 años con asombrosa eficacia.
Aunque terminó física en la Universidad de Allahabad en 1942, Mahesh se pasó pronto a la mística con un maestro hasta que éste murió en 1953. 3 años después, encontramos a Mahesh predicando en público una nueva forma de meditación que había inventado él y que llamó meditación trascendental. Meditación trascendental, marca registrada, todos los derechos reservados, prohibido su uso sin permiso del titular del copyright. Y empezó a recorrer el mundo, como dijo el Honolulu Star Bulletin cuando llegó a Hawái en 1959. No tiene dinero, no pide nada, sus posesiones mundanas se pueden llevar en una mano. Maharishi Mahesh Yogi está en una odisea mundial, lleva un mensaje que, según dice, librará al mundo de toda infelicidad y descontento. Pues punto 1. No libró el mundo de toda infelicidad y descontento, ni muchísimo menos. Y punto 2. ¿Cómo hacen estos ascetas humildes y desprendidos de lo material para pagarse viajes en avión por todo el mundo, hoteles, comidas, transporte y todo eso que para cualquier ciudadano común y silvestre es una odisea financiera cuando trata de irse un fin de semana a algún hotelito con piscina? Como diría nuestro admirado Mariano Rodríguez, misterio espiritual kármico cósmico trascendental. Para cuando llegó a los Estados Unidos continentales, el Maharishi ya tenía sus fans entre los famosos, vivió en casa de la escritora Helena Olson y preparó su plan para enseñar la meditación trascendental, marca registrada, por todo el mundo. Sin dinero ni pedir nada, fundó la Sociedad Internacional de la Meditación y siguió viajando por el mundo sin dinero. Yo tengo que averiguar cómo se hace eso. En los siguientes años no solo siguió de viaje sin dinero ni pedir nada, a lo mejor se lo daban sin que lo pidiera, y se puso a cobrar por enseñar a maestros de la meditación trascendental y a seguir viajando por el mundo hasta que el 24 de agosto de 1967 conoció a los Beatles. Precisamente 3 días antes de que muriera el manager del grupo, Brian Epstein, el que los había creado, y esto los dejaba emocionalmente muy vulnerables, cosa que aprovechó enormemente el Maharishi. En febrero de 1968, el grupo con sus parejas y otros famosos fue a un retiro en la India con el Maharishi. Para marzo, Ringo Starr y su esposa se habían ido. Poco después lo hizo también Paul McCartney y el 12 de abril, George Harrison y John Lennon también abandonaron el ashram y dejaron de promover el movimiento, aunque Harrison posteriormente se volvería a reunir con el gurú. A partir de ese momento, el Maharishi aprovechó su relación con los Beatles para sus negocios al grado de nombrar el lugar donde pasaron esas pocas semanas el ashram de los Beatles. Pero lo notable del Maharishi fue su capacidad para mentir con todo descaro. 2 ejemplos. Primero, el Maharishi prometió a quienes le pagaran sus clases que los podría enseñar a levitar o hacer lo que él llamó vuelo yógico. Después de varios escándalos, resultó que como mucho les enseñaba a saltar en posición de flor de loto sobre cojines mullidísimos para no romperse el coxis. Lo que está tan lejos de levitar como estoy yo de Messi cuando pateo un balón para devolverlo a unos niños que están jugando en el parque y generalmente se los dejo más lejos todavía. Segundo ejemplo, se supone que al entrar a estudiar meditación trascendental y pagar tu cuota, claro, tu maestro te daba un mantra secreto, personalizado, mágica y místicamente extraído de la energía universal para ti, solo para ti, para que tú lo repitieras en silencio mientras meditabas trascendentalmente, marca registradamente. Y si ibas a otro establecimiento del Maharishi, incluso en otro país del mundo, tu maestro era capaz de saber cuál era ese mantra, lo que te dejaba claro su elevadísimo nivel espiritual. Hasta que se descubrió el truco. Los mantras se asignaban por edad y género y solo había 16. Con saber a qué edad habías empezado a meditar y saber si eras hombre o mujer, cualquier maestro de la meditación trascendental, marca registradental, sabía tu mantra secreto. Por supuesto, al revelarse esto en 1984, el Maharishi cambió la interpretación y empezó a permitir que sus discípulos eligieran sus propios mantras y todo el asunto, como la levitación, se disolvió en la desmemoria, mientras el Maharishi disfrutaba de las pequeñas cosas de la vida, como de las mujeres de la organización o del hecho de que sus discípulos estuvieran dispuestos a pelarle las uvas una por una porque al maestro le molestaba la piel de estas frutas. El Maharishi fundó universidades, partidos políticos que iban a cambiar el mundo con la meditación marca trascendental registrada, cosa que no hicieron, actos de meditación para parar guerras que tampoco pararon nada, y todo el tiempo cobró. El Maharishi murió en 2008 sin más dinero ni posesiones que unos míseros $300 millones, que seguro usted hay semanas que no los gana, y unas modestas tierras en la India que no llegan a las 5,000 hectáreas o kilómetros cuadrados, 2 veces el territorio de Luxemburgo. Las empresas del Maharishi siguen prosperando.
Hablando de los Beatles, es necesario repasar una de las plagas de las décadas de 1960 y 1970 que todavía andan por ahí: los Hare Krishnas, grupos de personas medio rapadas y con túnicas anaranjadas que golpeaban instrumentos de percusión mientras cantaban. El que le da los símbolos allí es más ni menos que el propio Abhay Charanadavinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el fundador de la Sociedad Internacional de la Conciencia de Krishna en 1966, cosa que hizo cuando aterrizó en Nueva York, como todos, sin un céntimo en el bolsillo. Dijo algún medio, sin nada más que libros y una máquina de escribir. Lo que no sabemos es cuánto traía en la cuenta del banco, porque no murió de hambre. 2 años después, el Beatle George Harrison se interesaría por el grupo y se volvería su adepto de por vida, ayudando a la sociedad con dinero, grabando canciones con ellos o por su cuenta, como My Sweet Lord, Mi Dulce Señor, dedicada al Señor Krishna, que por cierto es uno de los principales dioses de la mitología hindú. Harrison mismo no dejó la organización ni después de las acusaciones que empezaron a surgir en 1998 sobre el abuso sexual y los castigos físicos a los alumnos de las escuelas de internado de la organización, aunque esta misma lo reconoció. Los escándalos siguen hasta hoy con demandas de hasta por $400 millones. Pero igual de preocupantes eran algunas de las creencias del santísimo hombre de nombre largo, el Swami Bhaktivedanta Prabhupada, que consideraba que los negros deberían mantenerse en la esclavitud, porque si no, cuando les dabas libertad, se portaban muy mal. Defendía el sistema de castas de la India, llamaba a Hitler un héroe y consideraba que los judíos eran responsables del Holocausto. Esto sin contar con que, según él, no se debía confiar en las mujeres, que no son muy inteligentes, así lo escribió, era enemigo de la evolución y fue uno de los primeros negacionistas de la llegada a la Luna, pero por motivos distintos probablemente a los de los negacionistas que usted conoce, porque él estaba convencido de que nuestro satélite estaba habitado y no podía ser que los astronautas dijeran que no había seres vivos allí. El gurú volvió a la India en 1971 y murió allí, pero la sociedad sigue existiendo y vendiendo los libros de su divina gracia, el Swami Bhaktivedanta Prabhupada, y enseñando a sus adeptos mercadotecnia y ventas para mayor gloria de Krishna. Algunos gurús son especialmente descarados, como es el caso de Bhagwan Sri Rajneesh, actualmente conocido como Osho, y no me lo va a creer usted, pero Osho, marca registrada. Pero él tiene su propio vídeo en este canal y lo invito a verlo. Basta recordar para un retrato rápido que el personaje coleccionaba Rolls Royces, llegando a reunir 93 ejemplares de estos autos, y que su secta de los Sannyasins cometió el primer atentado bioterrorista en los Estados Unidos, repartiendo salmonela en las ensaladas de una ciudad, buscando que la gente no acudiera a votar y así conseguir que 3 de sus adeptos fueran electos para el Tribunal de Circuito del Condado de Wasco en 1984. 751 personas contrajeron salmonelosis. El grupo también, por cierto, planeó matar a un fiscal federal. Otro gurú de cuenta era el Satya Sai Baba, que se proclamó la reencarnación de un maestro muy reconocido y un ser de divinidad tan arrolladora que hacía milagros a petición. Aunque nunca desembarcó en los Estados Unidos, su fama le permitió fundar más de 2,000 centros Satya Sai Baba en 126 países, empezando en Estados Unidos con muchos adeptos. Aunque hay que decir que muchos de sus proyectos son humanitarios y sin ánimo de lucro, esto no significa que no haya reunido algunos ahorros, entre 9,000 y 31,000 millones de dólares. Sí, las cifras son correctas, un 9 y un 31 con 9 ceros. Entre tierras, edificios, efectivo y demás. El Sai Baba, decíamos, se hizo famoso por hacer milagros como producir ceniza sagrada, viejo truco de magia, o hacer aparecer anillos, huevos de oro, al parecer siempre el mismo huevo de oro o de oro que ocultaba en la toalla donde lo hacía aparecer, y relojes para sus visitas más distinguidas. Para su desgracia, el mago James Randi fue a la India, lo vio y escribió: siempre me he preguntado por qué estos relojes, en su mayoría Seiko, se materializan con números de serie que indican que fueron vendidos desde Japón a un distribuidor en la India. La técnica de prestidigitación de este hombre es abominable, no digna de un aficionado de rango, pero él no tiene por qué ser bueno. Le basta ser carismático. Después de contar esto, el gobierno de la India le pidió al mago canadiense que saliera del país por su propia salud, según me contó a mí el propio Randi. Y las acusaciones de actos sexuales inapropiados con adeptos y con menores de edad se repitieron una y otra vez alrededor del Satya Sai Baba, aunque hay que decirlo, nunca fue enjuiciado ni condenado por ello. Para algunos, esto se debió sobre todo al poder político y económico que tenía y que usó para que Randi saliera de su país.
Tenemos a gurús de la salud como Deepak Chopra, que empezó siendo médico de verdad, pero luego decidió convertirse en socio del Maharishi Mahesh Yogi, instalando falsos centros de salud Ayurveda del Maharishi, y cuando lo promovió la presentadora Oprah Winfrey, dejó al gurú para poner negocio aparte, utilizando un tecnoparloteo muy adicionado con sanación cuántica y cósmica, y asegurándole a sus ingenuos servidores que les puede dar ni más ni menos que la juventud eterna. No, mira, Deepak, no. Tenemos al Swami Satchidananda, al que se invitó a inaugurar el Festival de Woodstock, dando como resultado que se hiciera rico y famoso, instalando un centro llamado Yogaville, un pequeño retiro de 300 hectáreas junto a un coqueto lago. Promover la paz universal requiere sacrificios, digo yo. Y el Yogi Bhajan, que pasó de inspector de aduanas en el aeropuerto de Delhi a gurú de la religión Sikh, y el Kundalini Yoga con su propia organización, claro, Sikh Dharma International, y escuelas en todo el mundo. Y el Swami Mutkananda con su Siddha Yoga y sus 80 lujosos centros de enseñanza por todo el mundo, y el Swami Nityananda con sus propios centros o embajadas espirituales en todo el mundo, pero al que no hemos visto desde 2009 porque tuvo que hacerse ojo de hormiga y salir de la India porque las autoridades del país lo quieren interrogar por acusaciones de secuestro y violación. ¿Quién lo diría? Y entre docenas de swamis y gurús y maestros me queda, por supuesto, el gurú de moda, el Sadhguru, un caradura capaz de sobresalir entre esta plétora de negociantes de lo espiritual y al que prometo dedicarle un vídeo completo próximamente. Porque mire, lo increíble es que pasan los años y a casi siglo y medio de la llegada del Vivales Vivekananda a la tierra del dólar, la gente sigue adorando a todos estos gurús, pagándoles por una salvación, una iluminación y una sabiduría que claramente no están allí, y recibiendo con los brazos abiertos a cualquier personaje con túnica o turbante que prometa lo que prometan todos. El menú casi siempre es el mismo. La divinidad interna del ser humano, tú eres Dios o parte del mismo, pero yo te enseñaré cómo hacerlo. Para alcanzar esta divinidad debes superarte, autorrealizarte, avanzar espiritualmente, para lo cual, por supuesto, tienes que pagarme. La divinidad te libera del dolor, te da la vida eterna, te aleja de la maldad y te permite una sabiduría vaga e imprecisa, pero interesante, ¿no? Todas las religiones son lo mismo, pero la mía es el camino verdadero, o el más rápido, el más fácil, el más agradable o eficiente para alcanzar la cercanía con Dios y la trascendencia. Que el materialismo no está reñido con la espiritualidad, así que si quieres espiritualidad es normal que te cueste. Las promesas de los gurús, por supuesto, no solamente sacian el ansia de trascendencia de la gente común, o de celebridades que suelen sentir que la fama les coloca en un plano intelectual y espiritual superior al de sus admiradores, con los resultados que todos conocemos, sino también a científicos y tecnólogos. La inquietud espiritual y la forma de satisfacerla que se nos enseñan desde niños suele seguir toda la vida. Como los sacerdotes que pueden creer en la evolución y entender, por ejemplo, la forma en que ha cambiado el virus del SARS-CoV-2, pero al mismo tiempo creen en el relato del Génesis, muchos científicos adoptan creencias místicas, prácticas espirituales, meditaciones e ideas que de alguna manera llenan vacíos que quizás les dejaron las creencias más burdas de los monoteísmos del Medio Oriente, donde fueron criados en su niñez. Y quizás nos corresponde a todos como sociedad enseñarles a los niños que la satisfacción de sus legítimas necesidades emocionales y espirituales no tiene por qué encontrarse en una propuesta sobrenatural o paranormal o en un maestro superior a ellos, en una negación de la realidad material y natural del universo, sino en la gloria del propio espíritu humano, el arte, la música, el disfrute del mundo real, de sus paisajes, de sus cometas, de sus estrellas, de sus océanos y sus flores, de su vasta diversidad y de los avances de la sociedad, del conocimiento del universo a todos los niveles, que nos ha permitido desentrañar muchos misterios que la religión y la filosofía se siguen planteando ciegamente. Todos tenemos la necesidad de satisfacciones emocionales, llamémosles espirituales, sin que ello implique la creencia en un alma separada de nuestro cuerpo. Pero la forma en que saciamos esa sed emocional intensa es aprendida. Mientras sigamos esperando que nos enseñen gurús o guías espirituales que se afirman poseedores de una sabiduría que al final resulta bastante simplona y poco profunda, lo que estamos haciendo es negarnos a educarnos en las maravillas, las inmensas maravillas de la realidad, de la experiencia humana, de lo que podemos ser y vamos siendo, de lo que podemos saber y vamos sabiendo al paso del tiempo con el esfuerzo de todos. Y así no podremos ser nosotros quienes enseñan a las nuevas generaciones a desprenderse de la superstición y disfrutar de la plenitud de la realidad.
Es una tarea que quizás resulta urgente, ¿no cree usted?